15 países europeos no cumplen las reglas anticorrupción de altos cargos. Esto revela el informe anual publicado esta semana por el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa Greco. Francia, Dinamarca, Alemania y España son algunos de los países incluidos en esta lista. Este reporte destaca especialmente las dificultades para cerrar reformas en ámbitos como la regulación de los grupos de presión, la transparencia del proceso legislativo o los conflictos de intereses. También constata riesgos persistentes en los mecanismos de integridad en el Poder Judicial y en las fiscalías en algunos países. Entre ellos, la politización de los órganos de gobierno de la justicia y los retrasos de nombramientos basados en el mérito. Bienvenidos a Actualidad en Análisis. Hoy les saluda Carol Guerrero desde Berlín y valoramos este informe publicado por Greco con uno de los expertos de este grupo de estados contra la corrupción del Consejo de Europa. Se trata de Fernando Jiménez, quien es además catedrático de Ciencia Política y Administración de la Universidad de Murcia, y lo saludamos a esta hora en esa ciudad española. Profesor Jiménez, gracias por acompañarnos. Y bueno, además de lo que hemos mencionado, ¿cuáles son los aspectos que usted más destacaría de este informe? Bueno, lo que más destacaría, más allá de los casos concretos, este informe corresponde a la quinta ronda de Greco, donde se estudió eso, digamos, las políticas de integridad, los mecanismos de integridad que aseguran pues, el que no se corrompan tanto los altos funcionarios, ¿no? Los altos directivos públicos, ¿no? De la administración pública, como a su vez también los principales cuerpos policiales, la Policía Nacional y la Guardia Civil en el caso español. Lo que deja claro este informe es que sigue teniendo muchísimos defectos, ¿no? El sistema español a la hora de garantizar la integridad de estos conjuntos de personas, ¿no? Es decir, el informe hacía 19 recomendaciones cuando se hizo la evaluación sobre España y todavía hoy, después de 3 informes de cumplimiento de esas recomendaciones, todavía hoy se sigue diciendo que España no ha cumplido con ninguna de las 19 recomendaciones. Ha cumplido parcialmente con 16 de ellas, pero solo parcialmente, y hay 3 que ni siquiera ha cumplido ni un poco con ellas, ¿no? Eso es un poco lo más preocupante, ¿no? No se asegura la integridad ni de los altos funcionarios, ni de la policía, ni de la Guardia Civil. Profesor, si se hiciera una comparación con países de América Latina, ¿qué diferencias hay con la corrupción que se ve en Europa? En líneas generales, lo que ocurre en Europa es que es una corrupción más de tipo político, es decir, afecta a las altas élites políticas y no tanto, digamos, a los funcionarios, a los empleados públicos que trabajan en las administraciones públicas, ¿no? Sin embargo, en América Latina suele ser bastante frecuente. Como nos encontramos, por ejemplo, con los policías de tránsito que nos solicitan una coima, ¿no? Una mordida. Para dejarnos seguir en la carretera, ¿no? Y además la costumbre que hay en estos países es que es preferible pagar porque si no pagas tu vida entra en problemas, ¿no? Esto es mucho más raro que ocurra en Europa. Digo, no es descartable, alguna vez hay algún escándalo, sobre todo funcionarios que tienen que ver, por ejemplo, con funcionarios que persiguen el narcotráfico. Ahí es más frecuente que guardias civiles o Policía Nacional que persiguen el narcotráfico a veces sean comprados, ¿no? por estas redes de criminalidad organizada, porque el potencial que tienen estas redes, el potencial económico de estas redes es muy fuerte y a veces la tentación es más fuerte, ¿no? Que los mecanismos de integridad, ¿no? Los mecanismos que hay para salvar esto. Pero en líneas generales, la corrupción funcionarial administrativa es mucho menos frecuente en Europa que en países de América Latina. Profesor Jiménez, España es uno de los países incluidos en esta lista y desde hace un buen tiempo venimos leyendo y reportando sobre casos de corrupción muy serios que salpican al entorno del presidente de gobierno Pedro Sánchez. ¿Qué lectura hace usted de todo lo que se ha visto en los últimos meses en torno al jefe de gobierno español? Pues sí, que estamos en momentos, digamos, críticos para él. Ten en cuenta, Carol, que Pedro Sánchez llegó al gobierno después de una moción de censura a raíz de un caso de corrupción, un caso grave de corrupción, el caso Gürtel, que afectaba al partido de gobierno en ese momento, al Partido Popular, con el presidente de gobierno que era Mariano Rajoy.
Pedro Sánchez articuló una moción de censura. Es, por cierto, que es la única que ha tenido éxito en estos 50 años de régimen democrático en España, y esto le aupó al gobierno. Por tanto, es un gobierno que llegó al poder con, en principio, lo que parecía que uno de sus puntos fuertes iba a ser la lucha contra la corrupción. Después de 8 años en el gobierno, no solo no han hecho grandes avances en la lucha contra la corrupción, sino que además, pues desde hace al menos un año, se han ido multiplicando una oleada de escándalos que afecta a gente clave en la estructura de poder del Partido Socialista, ¿no? Los dos secretarios de organización que trabajaron para Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, que fue ministro de Transportes, y Santos Cerdán, también eso, secretario de organización del partido, que sucedió a Ábalos como secretario de organización, y José Luis Rodríguez Zapatero, que no ocupa un puesto en el gobierno, pero que es una persona que tiene un papel clave en el equilibrio de poder del gobierno. Ese ha sido el principal negociador con los independentistas catalanes para mantener la coalición parlamentaria que mantiene al gobierno en el poder. Pues todas estas personas se han visto implicadas en casos, y además luego algunas personas del círculo familiar directo de Pedro Sánchez, ¿no? Junto con, también hay una trama, la trama conocida como de la Fontanera o de Leire Díez, que afecta a una trama de personas que han intentado desarticular, desarmar algunas de las investigaciones judiciales y policiales que afectaban al presidente o a su entorno, ¿no? Este tipo de casos son casos muy graves, y lo que más preocupa del caso, más allá de la gravedad de los asuntos, que es bastante grave en muchos casos, el caso Zapatero, el caso de Leire Díaz son muy graves, es precisamente la reacción que ha tenido el gobierno frente a este tipo de información negativa, ¿no? Mm. Porque el gobierno se ha trocado y, bueno, no ha habido ninguna responsabilidad política, no ha habido nadie que haya dimitido por ninguno de estos casos que hubiera calmado un poco la situación, ¿no? No, se han negado y dicen que, bueno, que todo este tipo de información negativa es fruto de una persecución por la que bueno, el Partido Popular o la extrema derecha son capaces de movilizar sus contactos entre bueno, la estructura del Estado, ¿no? Es una estrategia de defensa muy dura y que tiene realmente un significado bastante preocupante, en el sentido de que deslegitima el funcionamiento de estas tramas de funcionarios que están asegurando la legalidad de la acción de gobierno, ¿no? Bueno, Sí. llamar la atención sobre que es que hay una persecución del gobierno injusta es realmente deslegitimar todo este tipo de trabajo de jueces, fiscales, policías, etcétera. Algo que realmente es complicado en la España del siglo XXI, ¿no? En lo que es una democracia avanzada. Antes de hablar del caso de José Luis Rodríguez Zapatero, me gustaría ampliar un poco esto que usted menciona sobre la falta de que alguien asuma responsabilidad política. ¿Qué impacto o qué consecuencias tienen para los estados y para las sociedades el que no se asuman esas responsabilidades políticas? Por ejemplo, para el caso de España con Pedro Sánchez. Pues es un impacto muy grave. ¿Por qué? Porque todo esto pudre estas investigaciones judiciales, pudre los escándalos, los enquista y hace mucho más difícil su manejo. Es decir, si no tenemos, los países europeos, los países del resto de Europa aprendieron muy pronto que había que articular esta idea de la responsabilidad política precisamente para poder defenderte luego en los tribunales de la parte, digamos, judicial, jurídica, ¿no? Que tengan todos estos escándalos. Pero no apartarte y seguir en el gobierno implica que tu posición de autoridad se está viendo mermada, se está viendo cuestionada. Y al mismo tiempo tú entras en mecanismos de defensa, como este que te decía antes, de criticar la labor de los jueces, de los fiscales, de la policía, que ponen en entredicho pilares del Estado, ¿no? Y por tanto el riesgo de ruptura de esta sociedad democrática pues es muy grande. Por eso los países europeos articularon esta cultura de la responsabilidad política, y aunque sean injustos los ataques que uno recibe, yo me aparto, me hago a un lado
precisamente para no dañar la Mm. credibilidad y la legitimidad del régimen democrático. No hacerlo, pues pone en cuestión todo esto y hace que hasta el propio régimen democrático se pueda tambalear en algún momento. Ahora sí hablemos de José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por la Audiencia Nacional. En este caso hay un ingrediente adicional y es que se trata de señalamientos por presuntos vínculos con el régimen venezolano. Se habla también de presunta influencia en Bolivia. Es decir, estamos hablando de un caso mucho más allá de Europa. ¿Cómo evalúa usted estos señalamientos contra Zapatero, profesor? Pues mira, te diré que en estos momentos toda la izquierda, no solo el Partido Socialista, sino los grupos que hay más a la izquierda del Partido Socialista, para los cuales Zapatero era un referente moral, pues están en shock. Es decir, una persona que ha representado un poco esta idea, el Zapatero se hizo muy famoso, por ejemplo, cuando llegó antes de llegar al gobierno, en un desfile de las Fuerzas Armadas en España, el Día de las Fuerzas Armadas, cuando no se levantó al paso de la bandera americana. Desfilaron un pequeño grupo de militares norteamericanos en las calles de Madrid y mientras todas las personas se pusieron de pie como señal de respeto cuando pasó la bandera americana, Zapatero se quedó sentado, ¿no? Y esto, claro, sentó muy mal en Washington. Y desde entonces hay ese ten con ten, ¿no? Visto como un enemigo de Estados Unidos, pero eso es algo que simpatiza mucho en las fuerzas de izquierda, Mm. especialmente en América Latina. En América Latina es tener este aspecto más duro, ¿no? Con el gobierno norteamericano, pues es visto con simpatía. Bueno, pues eso que ocurrió hace muchos años, lo convirtió un poco en un referente, ¿no? De la izquierda española, de la izquierda incluso europea y especialmente de la izquierda latinoamericana. Él ha tenido un papel muy destacado de contacto en Venezuela, tenía lazos muy estrechos tanto con Delcy Rodríguez, sobre todo con Delcy Rodríguez, pero también con Nicolás Maduro. Y él lo justificaba, por ejemplo, en España diciendo, bueno, yo es que quiero ser un poco el mediador y favorecer también a los presos políticos que hay en las cárceles venezolanas, poder hacer esta labor de mediador y ayudar a que esta gente pueda salir de la cárcel, ¿no? Bueno, ese era un poco el discurso que él mantenía. Cuando ahora nos hemos enterado por las investigaciones que se han ido publicando hasta el momento, ya veremos qué ocurre con la investigación judicial y qué ocurre finalmente Claro. con el caso. Pero bueno, por esta información que estamos teniendo, pues vemos que mientras mantenía este discurso altruista, de mediador, etcétera, pues iba haciendo importantes negocios y consiguiendo beneficios muy considerables en sus negocios, ¿no? Que él no admite todavía, ya veremos qué ocurre, no admite, pero bueno, entre otras cosas, la policía encontró una serie de joyas en la caja fuerte de su despacho que han sido valoradas con un valor superior a 1.300.000 euros, es decir, un valor muy considerable, ¿no? Mm. Bueno, a ver qué ocurre, pero de momento esto ha supuesto la quiebra de ese referente moral, aunque Pedro Sánchez en concreto y todo su gobierno de momento siguen defendiendo a Zapatero y siguen pensando que Zapatero va a dar las explicaciones necesarias y que todo quedará en nada. Bueno, cada vez hay más dudas sobre que todo quedará en nada porque los informes policiales se van sucediendo y bueno, vamos conociendo nuevos aspectos de este caso que le dan realmente muy mala pinta, ¿no? Bueno, a ver qué pasa, pero de momento sí que se ha destrozado su imagen como faro moral de la izquierda, ¿no? Profesor, con todo esto que vemos, por ejemplo, en España con Pedro Sánchez, el entorno del presidente de gobierno español, con Zapatero, como lo menciona usted, ¿podemos decir que están fallando los órganos de control en España y también en el resto de Europa, donde también se ven casos de corrupción? Bueno, corrupción, a mí me gusta decir, me gusta enseñar el mapa de Transparencia Internacional, el mapa mundi este de Transparencia Internacional, donde pone con distintos colores a los distintos países en función de la probabilidad de encontrar corrupción en ellos, ¿no? Mm. Y Hay niveles. sí, esta gama va desde un amarillito muy claro, los países menos corruptos del mundo, habitualmente los nórdicos, Nueva Zelanda, Canadá, ¿no? Salen en estos amarillos claritos y va hasta un rojo muy oscuro que serían los países con mayor nivel de corrupción, ¿no? De un vistazo al mapa mundi, desde luego el color que predomina es el rojo, ¿no? Es decir, que
En este caso, ¿qué nos quiere decir esto? Que la corrupción es, primero, es muy humana, es decir, esto, fíjate, un especialista mundial como Francis Fukuyama, él dice que la corrupción está insertada en la naturaleza humana, es decir, que aquellos instintos que tenemos como seres humanos que han permitido explicar cómo hemos sido capaces de sobrevivir a lo largo de nuestra evolución en condiciones muy precarias, y sin embargo hemos sido capaces de sobrevivir, y lo que ha explicado esa supervivencia es precisamente el que tenemos un instinto muy fuerte para cuidar de nuestros familiares, aquellos con los que compartimos contenido consanguíneo, ¿no? Y además para establecer relaciones de intercambio con quienes no compartimos ese carácter consanguíneo, ¿no? Es decir, para encontrar relaciones de intercambio de favores con otra gente. Es decir, lo que él dice es, tenemos muy metido dentro el nepotismo, la protección de los familiares por encima de todo, y el clientelismo, el tener este tipo de relaciones de intercambio. Eso explica, por un lado, nuestra evolución, pero por otro también hace que sea muy difícil controlar la corrupción. Fukuyama lo que dice es, bueno, a veces somos capaces de construir instituciones que contienen esos instintos, ¿no? Y cuando hemos sido capaces de hacerlo, y hay muchos momentos en la historia donde hemos sido capaces de hacerlo, y algunos países, incluso en el momento presente, que son capaces de más o menos contener la corrupción, ese es el momento en el que podemos alcanzar los mejores resultados sociales como sociedad, ¿no? Es decir, tener unas buenas instituciones que contienen esos instintos nos permite alcanzar mejores metas colectivas. Mm. Pues esto es lo que sucede, ¿no? Es decir, algunos países son capaces de construir esas instituciones, pero esas instituciones, nos dice el propio Fukuyama, siempre están amenazadas una y otra vez de que nuestros instintos más naturales, más íntimos, las vuelvan a derribar, ¿no? Una y Mm. otra vez. Por eso es difícil mantenerlo esto en el tiempo. De hecho, Fukuyama estaba muy preocupado cuando escribía esto en la década pasada, estaba muy preocupado por la evolución de Estados Unidos. Él veía que Estados Unidos estaba perdiendo esa institucionalidad y estaba embarcándose en un proceso cada vez más complicado, Sí. donde estos instintos iban a estar más presentes y por tanto donde cada vez está más presente la corrupción. Seguramente la presidencia de Trump es el máximo ejemplo de eso. Los Mm. conflictos de la presidencia de Trump es que ya ni se cuestionan, y el propio Trump presume de que ya las normas de gestión de los conflictos de interés están desfasadas y no pasa nada, ¿no? Profesor, antes de despedirlo, este reporte Greco propone reformas. Háblenos un poco y brevemente de estas reformas y qué pasaría si no se cumplen. Bueno, estas reformas, en el caso español, por ejemplo, tiene que ver con el reforzamiento de mecanismos que aseguran, ¿no?, la integridad de estos personajes, o altos funcionarios, policía y guardia civil, ¿no? Y lo que dicen básicamente es, por ejemplo, que tenemos que controlar mejor las medidas del posempleo. Es decir, cuando alguien ha tenido un puesto destacado en la administración pública y deja ese empleo y, por ejemplo, se va a trabajar al sector privado, pues que haya mecanismos de enfriamiento, es decir, que uno no pueda manejar la agenda que tuvo como servidor público para beneficios de tipo privado. Todo este tipo de cosas, pues nos dice que, por ejemplo, en España esto está mal articulado, que no tenemos todavía una buena no tenemos, de hecho, ninguna legislación de lobby, ¿no?, de los grupos de presión, del cabildeo. No lo tenemos hecho, y nos dice que esto es peligroso en un régimen democrático por la amenaza de pérdida de credibilidad de quienes nos representan por parte del público. Que los mecanismos, las instituciones que hay para controlar, por ejemplo, todo esto, los conflictos de interés de los altos, quienes están ahí en la alta administración Mm. del Estado, no tienen suficiente independencia de los gobiernos, ¿no? Por ejemplo, todo este tipo de cosas. Estas son las reformas que nos piden, ¿no? De hecho, el informe de Greco habla bien de la Guardia Civil, dice que la Guardia Civil ha hecho un esfuerzo muy considerable en mejorar sus mecanismos de integridad, que le faltan unas pequeñas medidas, pero ha hecho un gran progreso. No tanto la Policía Nacional y no tanto los mecanismos que hay para asegurar la integridad de los altos funcionarios, ¿no? Es un poco lo que dice este informe. Pues ya veremos si se ven mejoras. Profesor Fernando Jiménez, muchas gracias por habernos acompañado desde Murcia en Actualidad en Análisis.
Ha sido un placer, Carol.